Como andan todos, bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y preparaciones. Y esta vez tengo un episodio especial para ustedes. ¿Por qué? Porque no va a ser un capítulo de preparaciones ni de modificaciones, o por lo menos no tantas, espero. Va a dedicar a un vehículo original, a un vehículo sin muchas modificaciones. Y no es el Tesla. Tengo otro problema para mostrarles aquí detrás. Como no tengo suficientes problemas, decidí adquirir otro. Les presento el nuevo proyecto. Este nuevo proyecto es una F-150 año 1997. Esta camioneta, esta misma, yo la pensaba comprar antes de haber comprado la F-150 año 93. La Coyote, Supercharger y toda la camioneta que ya la conocen. Esta era mi segunda opción. Pero el dueño no me bajaba el precio de lo que quería. Hasta que me saltó un aviso en Marketplace, en el Facebook, diciéndome que el dueño, que el propietario, pues yo había salvado donde estaba publicada, que decía que había cambiado el precio. Así que decidí adquirirla. Esta F-150, lo que me había llamado la atención, si bien el capó y el techo están en bastante mal estado, como es normal por aquí, me había llamado mucho la atención la estructura en sí de esta camioneta, que está muy bien. Estructuralmente está impecable, no tiene nada de óxido, pero nada, cosa que es muy extraña en estas camionetas, principalmente porque, como siempre pasa aquí en Estados Unidos, en las zonas donde hay sal y cosas así por la nieve, se destruyen básicamente, pero esta está muy entera. Faltan pequeños detalles, cosas así, pero da la posibilidad de tener un vehículo con una muy buena base. ¿Qué es lo que quiero hacer? Con esta camioneta lo que quiero hacer es simplemente restaurarla y venderla. Hacer un extra reparándola como se merece. Esta camioneta es motor V6, no estoy seguro si es 4.2, 4.5 y no está trabajando todos los cilindros. La caja yo la manejé hasta aquí, la caja funciona perfecto. Todo el resto aparentemente funciona muy bien, pero el motor no. Y es eso lo que quiero ver en este capítulo. Así que acompáñenme para ver la restauración de esta camioneta y vamos a ver si es que la vendemos bastante rápido. El interior de la camioneta en sí está bastante completa, si bien sucio, muy habitual de los americanos. Está con bastante kilometraje también, pero por lo menos se ve en general bastante linda, bastante completa. Tiene un pequeño asiento aquí detrás y me da la pauta de que por lo menos fue muy bien tratada la camioneta. Por lo menos está muy completa. Hay que limpiar de seguro por todos lados. Sí, tiene arena por todos lados. Este lado tiene como una segunda puerta. Y aquí tiene algunas cosas que había cambiado ya el dueño. Aquí en el centro tiene una pequeña consola, que la tapa está rota aquí la traba, entonces eso se abre. Tiene pelos por todos lados, incluso aquí en el asiento está bastante sucia. Y en estas cosas que había cambiado ya la bobina de ignición, había cambiado ya las bujías y tapas de plástico, la fusilera, cables de bujía viejos están aquí y faros aparentemente había cambiado también en algún momento. Sí, ya le cambiaron los faros, intentando restaurarla seguramente, intentando darle un pequeño cariño a la camioneta. Y eso es lo que se puede ver incluso en el frente, que estos faros nuevos entre comillas, porque en realidad están un poco feos, pero bueno, supuestamente son nuevos. Pero la camioneta en general está muy linda. Quiero ver cómo puedo hacer para reparar esto, lo que sería el clear coat o el barniz de la camioneta es lo que está bastante mal. Hay varios materiales ahora en internet que os ofrecen como para poder restaurar esa clase de problemas. Y quiero intentar probar esos, principalmente como les mencioné,
capó, el techo y un poco la parrilla. Pero no es demasiado, creo yo. Y aparte una muy buena limpieza no le va a venir nada mal. Por supuesto aquí el espejo está completamente ya sin pintura. La carrocería está impecable. No se usaba demasiado. Esta camioneta la compré de un local aquí cerca que cría de caballos básicamente. Y me dijo utilizaban solamente para estirar un pequeño carrito para hacer movimiento de caballos locales. Así que bueno, vamos a empezar a ver cuál es el problema de esta camioneta. Que si bien enciende, no están trabajando todos los cilindros. Aquí en el compartimiento del motor, lo bueno es que está también todo muy original. Solamente aquí los fusibles de alto amperaje son los que simplemente no están en su lugar, tal vez. Que es la tapa que está dentro de la carrocería. Y miré de cerca, no van a poder verlo bien aquí. Pero me di cuenta que las bujías no son nuevas. Y mirando la caja que estaba adentro, veo que hay 4 bujías nuevas. O sea que compraron bujías pero tal vez no lo cambiaron. Y otra cosa, dentro de los cables de bujía nuevos hay 4, o perdón, estos 3 que son de una marca y otros 2 de otra marca. Entonces, como si fuese que cambiaron solamente algunos. No sé, voy a ponerme a revisar todo a ver exactamente qué es lo que encuentro. Encendí el motor y empecé a desconectar de a uno los cables de bujía, viendo cuál es el cilindro que no estaba trabajando. El cilindro del medio de este lado, no sé si será como todos los V8 Ford, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el cilindro 5. Bueno, el medio de este lado no tenía chispa. No tiene chispa viniendo de la bobina. Eso me parece raro, siendo que la bobina supuestamente es original. Pero acabo de sacar la bujía, que fue muy difícil de sacarla, por cierto, y es una bujía vieja. No tiene una bujía nueva. Entonces, ¿qué es lo que creo? Esa bujía murió y quemó la bobina original. Cambiaron la bobina y seguía la falla y volvió a dañar esta bobina. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a asegurarme de que ese cilindro esté trabajando. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a invertir los cables de bujía. Porque como es una bobina doble, esta salida es la misma que esta, pero internamente esta salida pudo haberse quemado porque este cilindro está funcionando. Entonces voy a poner este cable en ese cilindro para asegurarme de que el cilindro está vivo, y si eso funciona voy a cambiar la bobina, porque incluso saqué de aquí el cable de bujía, saqué este y no salía chispa de aquí de este. Entonces, pero como es un cilindro, como trabaja de cilindros pares, sé que este lado está funcionando, o sea que le llega señal. Parece algo tan simple que, bueno, pudo haberle complicado de repente a algunas personas. Esa bujía no quería salir porque tiene una junta de escape que parece que no es original y está imposibilitando de que entre una llave. Si no tienen la llave correcta no sale. Y tampoco es una llave especial, es simplemente una llave con un diámetro relativamente pequeño y queda bien. Cambio la bujía y pruebo. Voy a mostrarles algo, pero tengan cuidado, no lo hagan en casa. La bobina, déjenme acomodar aquí. Los dos del frente trabajan juntos. Si yo saco este, no hay nada. Y si yo saco este, ¿ven? Entonces, por alguna razón, esta salida de la bobina está quemada. No vuelve esto. Bueno, esa salida de la bobina está quemada. Entonces no está, por eso que aquel cilindro no está trabajando. Ahora entonces lo que voy a hacer es, voy a colocar ese cable de bujía en el otro lado del motor para ver si es que trabaja. Eso no lo voy a poder filmar o va a ser muy difícil. Déjenme ver. Entonces, ese lado de bobina ahora traje a este cilindro aquí. Si yo retiro el cable de bujía, puedo ver la chispa, y si lo saco, escucho que el cilindro se apaga. O sea que ese cilindro está vivo. Es simplemente la bobina el problema. Y
Ya que el dueño anterior había cambiado la bobina, voy a probar con la bobina vieja que estaba adentro. Tal vez el problema era nada más la bujía. La bujía quemó la bobina nueva y puede ser que esta bobina funcione. Actualización. Puse la bobina vieja y funciona. Funciona la bobina, pero no trabajan todos los cilindros aún. Saqué ahora la bujía de lo que es el cilindro, el primer cilindro del frente de ese lado, y está completamente mojada. Voy a poner una nueva, ya que tengo una nueva. Vamos a ver cómo queda. Señoras y señores, tengo una camioneta funcionando perfectamente con costo cero. Cambié la bujía de ese cilindro, puse la bobina vieja y ya funciona todo. Me parece ridículo. Esta camioneta estuvo en un taller, supuestamente, por no sé cuánto tiempo. No van a escuchar mucho la diferencia, pero están trabajando todos los cilindros. El motor está suave. Reacciona bien. Voy a salir a dar una vuelta. Esta camioneta la compré anoche. Anoche el único video que hice, porque no se veía nada, es este que les muestro ahora. Bueno, por lo menos llegó hasta la estación de servicio. Está trabajando extremadamente mal. No se prende ninguna luz del tablero. Ahora llena el tanque. O sea, las luces del tablero. Las luces sí. Bueno, eso es de puerta y la del airbag nada más lo que está prendido. Vamos a ver cómo termina esto. Y ahora mismo estoy andando en una camioneta que funciona perfectamente. Si bien, como les mostré en ese video, la luz del airbag está encendida, el motor trabaja perfecto, hace todos los cambios. ¡Qué cosa increíble! Entonces, aparentemente, ¿qué es lo que pasa? El cilindro del medio, del lado del piloto, no estaba funcionando porque la bobina que le pusieron no funcionaba una salida. Y el cilindro número del frente de este lado, que creo que es el cilindro 4, no funcionaba porque la bujía estaba mojada, porque la bujía era mala, seguramente. Entonces el cilindro 4 y 5 no estaba funcionando, por eso que se sentía tan mal la camioneta. Tienen que tener en cuenta una cosa: cuando quieren hacer funcionar un motor necesita 3 cosas para funcionar: aire, combustible y una fuente de calor, o en este caso la chispa, para poder encender la mezcla. Aire dentro de un motor es muy fácil de que haya, porque es muy difícil que un motor no succione aire. Combustible es por los inyectores, y en este caso no tenía chispa. Entonces simplemente me puse a mirar cuál era la necesidad o el problema de por qué no tenía chispa, y ahora está funcionando perfectamente. Es increíblemente suave. Qué cosa de loco. Me impresiona. Hasta me impresiona lo suave que quedó. Sí, odio esto del volante y cosas así, pero seguramente el volante está mal por debajo. Voy a mirarlo luego. Realmente estoy muy feliz. La calefacción funciona, algo muy bueno ahora en el invierno. No así el aire acondicionado. Voy a solucionarle eso. Ah, y miren, díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron o que usaron una radio con CD? Vino con un CD y todo, y funciona perfectamente. Eso es lo peor de todo. Vamos a ver si suena. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a cambiar esto. Ahí. En fin, muy feliz. Bueno, tengo varios problemas. Voy a hacer un mantenimiento completo de esta camioneta. Voy a cambiar el aceite, filtro de aire. No está estirando muy bien. Cuando acelero veo que sale humo negro del escape. Eso es porque tiene mucho combustible, o porque tiene poco aire. Entonces, ni miré el filtro de aire, debe estar sucio de seguro. Aceite, filtro, voy a darle un tratamiento general a esta de a poco y vamos a ver cómo puedo hacer para venderla. Eso que acaban de escuchar es una alerta de que la puerta está abierta.
Es por eso de que a cada rato me está pidiendo, o cuando saco la llave, me dice que la llave o que una puerta está abierta. Algún sensor de alguna de las puertas está fallando. O sea, detalles simples, vamos a decir, pero que hacen que un vehículo sea impecable o con miles de problemitas. Esto quiero volverlo a dejarlo impecable para poder revenderlo y poder hacer un buen dinero con ella. No voy a decirles aún el precio que pagué por la camioneta. Voy a venderla primero y una vez que la haya vendida les voy a comentar eso. Ahora entonces ya coloqué la bobina nueva en su lugar, que en realidad la bobina vieja. Aquí este plástico, por ejemplo, no tenía los pinches. Tengo yo una cajita de pinches que había comprado de Amazon. Entonces esto ya está sujeto. Si bien esto está roto, no sé si vale la pena cambiarlo, ya que es simplemente un agujero ahí. Voy a ver cuánto cuesta este plástico. Si cuesta $20 lo compro, para que se tenga una apariencia un poco más linda. Aparentemente el nivel de agua se mantiene bien. Nivel aceite, todo aparentemente está bien. Así que simplemente voy a hacer lo que dije. Voy a hacer el mantenimiento, voy a ver los filtros y a reemplazar toda esa parte. Ese ruido me está por volver loco. Y no está la llave puesta, simplemente avisa que una puerta está abierta. Entonces voy a cerrar esta puerta. Voy a simular que está cerrada. Y no es esa. Y si muevo esta... No. No es esta tampoco. O es la puerta del piloto. Otra recomendación más que les puedo dar. Si es que tienen problema con un filtro de aire, por ejemplo, con su camioneta, no lo reparen con cinta. No sé quién será el ingeniero que habrá hecho esto, pero si esto se llega a desarmar y el motor llega a succionar esto por arreglar el filtro de aire que ya está destruido, bueno, cosas que pasan. Tras una rápida ida a la casa de repuestos, aquí hay $200, 175 en realidad. Bueno, filtro de aire, sí o sí. Filtro de aceite, traje dos porque no sé cuál es el modelo bien de esta camioneta. Aceite, filtro de combustible y la bomba de freno nueva. ¿Por qué compré la bomba de freno nueva? Porque me di cuenta manejando que uno presiona el pedal de freno y el pedal de freno se va despacio hacia el fondo. Eso es porque la bomba de freno está perdiendo. No hay ninguna pérdida de fluido en ninguna parte. Entonces es solamente el cilindro maestro y solamente eso cuesta $90 para que tengan uno en cuenta. Que bueno, creo que igual vale la pena para dejar este vehículo como se merece. Así que ahora voy a cambiar aceite y filtros y espero que se comporte mejor.